electoral 2021 en medio de una pandemia en México y de la violencia. Pero no solamente México está en un proceso electoral, Ecuador, Perú también lo están, por solo mencionar algunos de los países de América Latina. ¿Cuáles son las principales preocupaciones del electorado? La economía, la inseguridad. ¿De qué se habla en América Latina? ¿Cuáles son los retos? Sobre todo esto conversé con Daniel Ivoscus, él es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y esta es parte de la conversación. Es un año muy interesante, este 2021, por obviamente todas las implicaciones económicas que tiene por la pandemia de coronavirus, pero también políticas. Un año donde hay procesos electorales en varios países, entre ellos México, tiene un proceso de elecciones, mal llamado intermedio, pero digamos que intermedio, ¿no? Que es el proceso electoral más grande que se ha realizado en México, donde se renueva la Cámara de Diputados y también 15 gubernaturas, casi la mitad del país de elecciones, pero todo el país son elecciones federales. ¿Cómo estás viendo estos procesos? Y me gustaría empezar, ¿cómo estás viendo el proceso en México particularmente, Daniel? Bueno, la verdad es un gusto estar con ustedes nuevamente y es un proceso, como pasa en otros países, de una alta polarización, de confrontación, de contraste, de intolerancia, de falta de diálogo, pero es parte de las estrategias que están desarrollando de cara al proceso electoral. Lo que me parece que queda claro es que hay que elegir, ¿no? Vamos a hacer una elección donde prácticamente diría que el planteo es un plebiscito a la gestión del presidente López Obrador. Si estás con López Obrador o estás en contra. La estrategia está muy clara por el lado del presidente Obrador. En cuanto a la oposición, resta definir en qué campo de juego se va a dar este proceso electoral a partir de las alianzas, tal vez hasta de alianzas impensadas hasta hace algunos años atrás, pero que empieza a jugar algunos temas troncales y estratégicos, por supuesto, cruzados por una pandemia donde no solamente se van a debatir temas sanitarios, sino las preocupaciones en cuanto a la economía, la seguridad, la ayuda social y sobre todo el proceso de vacunación, cómo va evolucionando en el mundo. ¿Cuántos vacunados ciudadanos mexicanos vamos a tener el 6 de junio? Seguramente también sea un indicador muy importante en cuanto a la administración de expectativas, porque creo que esta elección también va a marcar que la sociedad está buscando liderazgos que le puedan mostrar una luz al final del camino en tiempos de incertidumbre y de pesimismo generalizado que estamos viviendo. Daniel, me decías en un principio que ves una clara estrategia de polarización, creo que coincido, lo estamos viendo prácticamente en todas las estrategias políticas en todo el mundo, no solamente en el continente. ¿Tiene un límite esto? Porque también noto que ya a estas alturas pues ya hay un estrés, un cansancio, ya la gente no se siente identificada ni por un polo ni por el otro, crece más bien ese no el centro, pero sí una mayor masa de inconformes. Es muy interesante tu pregunta. Acá hay un análisis profundo que hemos hecho a través de varias investigaciones y a la polarización no se le gana por el centro. No es que hay una avenida en el centro que va a colectar votos. A la polarización se le gana por arriba o por afuera. El descontento es contra los partidos, el descontento es contra los de siempre, el descontento es con que las cosas no funcionen. Después tenemos que caracterizar en cada país en particular. Porque pongamos un ejemplo, en la Argentina está muy claro la polarización. De un lado el gobierno de Fernández o los Fernández y del otro lado Macri. En Ecuador el de Correa versus el de Lasso. Y en el caso de México es el de López Obrador contra los partidos políticos tradicionales. No hay una confrontación directa contra un candidato que permita polarizar. Y eso es que está ganando claramente la estrategia del gobierno, de una oposición dividida, de no poder ponerse de acuerdo y además de jugar todas las discusiones y todos los debates en el campo de juego que hoy plantea el oficialismo. Y esto es un problema porque esto es lo que le da predominio, lo que le da la agenda mediática, lo que da la conversación en las redes sociales, lo que instala temas, lo que desinstala temas, lo que hace quedar mal a candidatos o sacar de la carrera a candidatos. Creo que es una elección apasionante la que vive México, que requiere de una estrategia muy delgada, diría, por la zona de complejidad en la cual estamos viviendo. Daniel, fue como siempre muy interesante escucharte y viene la cumbre, ¿verdad? Viene en septiembre, será la cumbre aquí en México. Cuéntanos un poco. Sí, el 21, 22 y 23 de septiembre tendremos en Nuevo León, en Monterrey, la 16ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde no solamente analizaremos el proceso electoral mexicano, sino
lo que yo planteo que para mí es lo más importante en comunicación política para fortalecer la democracia. El ganamos y ahora qué. No alcanza solamente con ganar una elección. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la estrategia de superación? ¿Para qué te eligen en un cargo público? ¿Cómo vas a construir una relación de comunicación entre gobierno y ciudadanos? Generar esa empatía, generar esos lazos para justamente poder tener una mejor gestión política, que esas políticas públicas, esos sueños, esas ideas, esos proyectos se puedan llevar a la realidad. Así que estaremos trabajando muy fuerte el eje de análisis de campañas electorales, de comunicación en tiempos de pandemia, incertidumbre, y que ya estamos en tiempos de pesimismo, no solamente de incertidumbre, la gente cree que va a estar peor en muchos casos. Y por otro lado, por supuesto, el tema de comunicación institucional, comunicación de gobierno, que creo que va a ser el gran tema. Pues Daniel, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros y yo creo que pues vale la pena hacer el compromiso de vernos antes cuando estés aquí para la cumbre, yo espero que ya esté México Opina nuevamente activo y poder hacer una mesa de análisis. Gracias. Muchas gracias a ustedes.